Muchas gracias, Belmar. Muchas gracias a todos los participantes. El día de ayer hablamos acerca del derecho sustantivo ambiental, ¿no? Los diferentes principios que confluyen en el derecho ambiental, cómo el derecho ambiental, a ser una materia interdisciplinaria y transversal, conecta con el derecho adjetivo, es decir, con el derecho procesal, en diferentes vertientes o tipos de tutela, ¿no? Una tutela a nivel administrativo, una tutela a nivel constitucional, a nivel de responsabilidad civil, a nivel penal. Entonces, el día de hoy trataremos de hablar acerca del derecho procesal ambiental en nuestro sistema jurídico. ¿Cómo es que nosotros podemos canalizar una demanda, una denuncia en materia ambiental respecto de diferentes tipos, a los distintos tipos de justicia ambiental, de acceso a justicia ambiental? Para hablar de derecho procesal ambiental, tenemos que hacer referencia que nos permite actuar, mover el aparato estatal. Me estoy refiriendo a ese detrimento, a ese menoscabo, a esa puesta en peligro del ambiente como bien jurídico protegido, es decir, al daño ambiental. ¿Y qué se refiere, a qué nos quiere decir el daño ambiental? El daño ambiental que se puede dar a nivel administrativo, civil, penal, constitucional. El daño ambiental está referido a la pérdida, disminución, menoscabo en uno o más componentes del ambiente. La causa del daño puede ser de dos tipos: natural, por ejemplo, la explosión de un volcán que afecta la calidad del agua de un río, lo que nosotros estamos padeciendo, que estamos visualizando en el norte del país, ¿no? El tema de las lluvias, de los huecos, están causando daño al ecosistema y a la calidad de vida de las personas y la calidad de los recursos naturales. O humana, es decir, provocado por una actividad económica que realiza el hombre. Cuando me refiero a hombre, estoy hablando de la sociedad civil o a través de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el derramamiento de hidrocarburos que pueden destruir un hábitat natural, ¿no? Estas actividades económicas que generan contaminación ambiental, entiéndase industria o minería, grandes actividades económicas. El daño ambiental se diferencia de los daños patrimoniales y posee ciertas características que, si bien la doctrina nos ha dado algunos lineamientos, han servido de base para que luego regularía la Ley General del Ambiente sobre el daño ambiental y daría origen a estos tipos de justicia, de acceso a la justicia ambiental que ya les había mencionado desde el día de ayer. Entonces, el daño ambiental, ¿cuáles son las características del daño ambiental? El daño ambiental por lo general se prolonga en el tiempo, no es que sucede en ese momento y desaparece, sino que tiene esta tendencia a la perdurabilidad. Lesiona de forma paulatina, si bien es de forma actual o potencial, va causando niveles de degradación en el ambiente y sus componentes. Suele ser difícil determinar el sujeto contaminador. Si ustedes se habrán dado cuenta en los diferentes conflictos socioambientales o diferentes problemas de contaminación ambiental, es difícil determinar el sujeto porque por lo general se trata de empresas que realizan actividades económicas a nivel macro. Y ello también conlleva a la dificultad de individualizar. ¿Quiénes son los responsables? En la empresa, pero la empresa es una persona jurídica, entonces, ¿quiénes fueron los encargados de gestionar el tema de los permisos? Fue el asesor legal. ¿Quién firmó? Fue la gerencia, el directorio. Entonces suele ser difícil de individualizar. Es colectivo, ¿por qué? Porque pertenece a la colectividad. No olvidemos que el ambiente y el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un interés de tipo difuso, es decir, que nos involucra a todos nosotros. Es intergeneracional. Cuando hablamos de daño ambiental, no solo nos referimos a este daño en el presente, sino a todas las posibles afectaciones que vayan a suceder a futuro. Sus consecuencias pueden afectar a países vecinos. Ya les mencionaba, una de las características más importantes del derecho ambiental es esta forma de ser transfronterizo, integrador o globalizador. Daños que se pueden dar, por ejemplo, en el límite entre un país y otro, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo es que se determina esa responsabilidad? ¿Es necesario acudir al derecho ambiental internacional? Según la Ley General del Ambiente, daño ambiental
todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposiciones jurídicas y que genere efectos negativos potenciales o actuales. Entonces, según la Ley General del Ambiente, ¿cómo se conceptúa o se determina un daño ambiental? Implica un menoscabo material cierto o real. Hay cierta cerca del daño que está ocasionando o del potencial daño que podría ocasionar. Supone que dichos impactos generan efectos negativos. No sé si tenemos ingenieros aquí dentro de la clase, pero ustedes han visto, o les explico, esta categorización para determinar un instrumento de gestión ambiental. Si hablamos de una declaración de impacto ambiental, si hablamos de una declaración de adecuación ambiental, se determina si los impactos son lesivos en menor medida, o en un grado medio, o son grandes impactos. Entonces, en función de ello, se va a también visualizar si estamos hablando de impactos que generan estos efectos negativos a través de estas actividades económicas. Las consecuencias de los efectos negativos son actuales potenciales. Recuerden ustedes que hablábamos de un principio, que es el principio de precaución, el principio precautorio y el principio de prevención. Entonces, son principios que te permiten dilucidar si estamos o no frente a los efectos negativos de un daño ambiental potencial o actual. Puede estar vulnerando una disposición jurídica vigente. Esto me permite también responder a una de las interrogantes del día de ayer, y uno de ustedes decía, pero ¿qué hago? ¿Monitoreo o no? ¿Realizo o no el monitoreo ambiental porque ahí hay un vacío legal? Entonces, ¿existe o no disposición jurídica y hay algún menoscabo al ambiente y sus componentes? Entiéndase temas de contaminación o invasión de áreas naturales protegidas, y hay algún vacío legal, también puede ser considerado daño ambiental, porque, ojo, siempre se va a priorizar la base constitucional del ambiente, que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que conlleva, por un lado, el deber de la sociedad civil y de las empresas y del Estado de respetar el ambiente y sus componentes, y por otro lado, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Y por eso, y aquí este ítem también nos permite ver acerca de los principios ambientales, ¿no? Yo les decía estos elementos estructurantes, hablaba Lorenzo, elementos estructurantes porque van más allá de la norma positiva. O sea, son principios porque van más allá de una simple regla, de una simple tipificación, que es necesario cubrir ciertos vacíos legales que tenemos en nuestra legislación ambiental. Esta es la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? El rango de las normas y dónde está ubicada las normas en materia ambiental. Por lo general, tenemos lo que es legislación ambiental, una legislación un tanto dispersa, a veces repetitiva, poco contextualizada, aquellos tratados que han sido asumidos como obligaciones ambientales, y yo les ponía de ejemplo lo de Río 92, que dio lugar a la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que luego se han desarrollado en leyes con la finalidad de contextualizar la protección ambiental. Hablar de derecho constitucional ambiental resulta necesario para poder entender qué garantías constitucionales nosotros podemos emplear para salvaguardar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. De esta manera, el ambiente se puede conceptuar desde un punto de vista de bien colectivo y de bien individual, y los derechos al mismo deben ser tratados desde ambos enfoques. Es un difuso, es también un derecho individual y un derecho colectivo. El derecho humano al ambiente tiene in situ un deber del papel meramente pasivo de ser protegido. Ojo, el hecho de que las personas tengan el derecho a un ambiente sano y equilibrado no significa que voy a tratar de excluir de responsabilidad aquella actividad contaminante que realiza una persona o la sociedad civil o la negligencia de los operadores estatales. O sea, esto implica necesariamente que el derecho a un ambiente sano y equilibrado implica un deber de protección en diferente grado, pero un deber de protección. En esta lógica, la legislación peruana establece que ese derecho lleva implícito el deber de todo ciudadano de velar por la protección del ambiente. Este es el marco en el cual se mueve el derecho constitucional ambiental.
Este marco jurídico constitucional ambiental nos va a permitir ver qué acciones son las más convenientes para poder interponer en la vía constitucional. Se dice, por ejemplo, que el amparo ambiental es una garantía constitucional que debería tratarse de manera residual, ¿no? Que deberíamos agotar la vía administrativa y luego pasar al amparo ambiental. Hay una tendencia muy fuerte durante los últimos años a amparizar absolutamente todo lo referido al ambiente. Y es que la norma te lo permite. Entonces, tenemos el artículo 2.22, que versa sobre el derecho a un ambiente sano y equilibrado. El artículo 7A, que habla acerca del derecho al agua. Y yo les decía que a mí me parece un poco repetitivo, pero que luego es desarrollado en el Tribunal Constitucional. Y que he visto es muy pocas veces utilizado y empleado para poder salvaguardar la calidad del agua en la vía constitucional. El artículo 66, que habla acerca de los recursos naturales, cuestionado este artículo 66, que no debería estar ahí, que se ve desde un punto de vista muy económico y poco ambiental. El artículo 67, que habla acerca de la política nacional ambiental. El artículo 68, que versa acerca de la diversidad biológica, y que se dice que este artículo es como la consecuencia de la Declaración de Río de 1992 y de la Convención sobre Diversidad Biológica. Entonces, una forma de haber aterrizado este documento internacional. El artículo 69 también se toma de esa manera porque habla acerca de la protección de la Amazonía. Entonces, ¿cómo se encuentra sistematizado el derecho ambiental en nuestra Constitución? Tiene una constitución dogmática, otra que está relacionada con el tema económico y otra relacionada con el tema orgánico, que tiene que ver con competencias. La constitución dogmática estará dada por el derecho a un ambiente sano y equilibrado, en el artículo 2.22, el derecho al agua, en el artículo 7A, el agua como recurso natural, la constitución económica, que son los artículos del 66 al 69, y una constitución orgánica que va a determinar también que los gobiernos regionales y locales tienen competencias en materia ambiental, que ya luego serán desarrolladas en las leyes orgánicas que corresponden, la ley orgánica de gobierno regional, la ley orgánica de municipalidades. Yo les mencionaba el día de ayer, como también la Ley General de Residuos Sólidos, o el decreto que regula sobre gestión de residuos sólidos, también concede estas competencias ambientales a nivel regional y a nivel local. El artículo 2.22. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ¿Qué es lo que significa esto de ambiente equilibrado, ambiente adecuado, un ambiente sano? El concepto de ambiente sano, que es la primera dimensión de este derecho, alude no solo a preservar los ecosistemas y evitar la polución, sino que orienta todo tipo de actividad antropogénica, todo tipo de actividad que realice el hombre a construir, por ejemplo, ciudades sin ruidos molestos, sin emanaciones, con espacios verdes, que puedan contener el desproporcionado y poco planificado avance urbano. Esto lo colocamos como un ejemplo, pero la forma de poder entender el ambiente sano es que implica un deber, no solo de de preservar, sino de procurar que todas las actuaciones del hombre no causen ningún tipo de detrimento ni de menoscabo al ambiente y a sus componentes. ¿Qué quiere decir que hay un ambiente equilibrado? Que es la segunda dimensión que se analiza en el artículo 2.22. Esta segunda dimensión simboliza la adecuación y sostenibilidad sumada a una debida correspondencia entre los elementos que lo conforman, armonizando todas aquellas modificaciones que pretende hacer el hombre sin menoscabar el entorno en condiciones aceptables. Todo tipo de modificación, de cambio, de adaptación que quiera hacer el hombre en un determinado hábitat, en un determinado ecosistema, tiene que procurar mantener el criterio de sostenibilidad ambiental, que también es un principio regulado a nivel internacional, a nivel del derecho ambiental internacional y también a nivel de nuestra legislación ambiental. Aquí una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que habla acerca del derecho a un ambiente sano y equilibrado. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, tanto para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales, y tal obligación alcanza a los particulares y con mayor razón
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el medio ambiente. Nos involucra a todos. Claro, las responsabilidades serán diferentes, porque, por ejemplo, en el caso de los poderes públicos, tendrá la labor de establecer todas las políticas ambientales, de gestionar a nivel de sus diferentes organismos la salvaguarda ambiental, y en el caso de los particulares y de aquellos que realizan actividades económicas, sean en menor o gran escala, procurarán que estas actividades económicas no transgredan aquellas obligaciones ambientales que ellos también han asumido al realizar este tipo de actividades. El derecho al agua. Cuestionado este artículo, pero incorporado a través de la ley número 3058, busca que el Estado busque el derecho universal y progresivo que tiene toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Pudo haberse interpretado a la luz del artículo 3, totalmente válido, pero se dio esta ley que reformaba constitucionalmente y proponía incorporar el derecho al agua. Sirve de mucho porque ha permitido también ir forjando mecanismos a nivel del amparo donde se cuestione si hay o no acceso al agua, a la calidad del derecho de acceso al agua. Este precepto reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable y asimismo impone el deber al Estado de garantizar este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Esto también trata o procura a nivel de la Constitución dogmática que habla de los derechos ambientales, que el Estado tenga un rol activo, no solamente de abstenerse de hacer actividades que dañen los ecosistemas, sino que también sea un Estado promotor en el uso de los recursos naturales. Se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Y miren el análisis que realiza el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es un amparo. El Estado se encuentra en la obligación de garantizarle cuando menos 3 cosas esenciales. Me estoy refiriendo acá al derecho al agua. El acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos 3 requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado. Miren la importancia de ahora tenerlo en la Constitución y cómo le da contenido el Tribunal Constitucional acerca del derecho al agua. ¿Por qué nosotros no podríamos emplear este tipo de acciones o de procesos de amparo sobre un derecho que es escaso, que no se cumple en nuestras poblaciones? Notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata pues de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario. Estos cortes de agua o estos grandes problemas sobre el agua que existen en el norte del país, ¿por qué no hacer una acción de amparo colectiva que permita cuestionar el rol del Estado acerca de que no existe un real derecho de acceso al agua? Yo lo dejo ahí como una interrogante. El capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, donde se encuentra el artículo 66, ¿no? Cuestionado acerca de que los recursos naturales son patrimonio de la nación, el régimen de dominio que tiene el Estado sobre los recursos naturales, muy diferente a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde los recursos son de quien lo encuentra, ¿no? Aquí los recursos naturales son patrimonio de la nación y se ceden a los particulares vía concesión. Se otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Entonces, es cuestionable este artículo, incluso se habla de modificatorias, pero por el momento podemos hablar, estamos dentro de un régimen de dominio de recursos naturales, donde el Estado busca su aprovechamiento y que éste sea en la mayor medida posible de manera sostenible. Al ser los recursos naturales in totum patrimonio de la nación, su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones presentes y futuras. Nuevamente, este principio, esta característica de la intergeneracionalidad que permite
ver la importancia de salvaguardar, por ejemplo, los recursos naturales. Y en segundo lugar, los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto. Por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce. Y ustedes me dirán, pero por ejemplo, estas actividades económicas de la minería o de la gran industria o de la pesca industrial, por ejemplo, cómo es que utilizan nuestros recursos y no hay ningún tipo de control. Porque nosotros no podemos cuestionar ese actor. Por supuesto que podemos cuestionarlo, porque está amparado constitucionalmente. Que los recursos naturales, y esta es otra jurisprudencia, sean patrimonio de la nación, significa